Así es, para comentarle a la población que ya desde semanas atrás se han estado haciendo diferentes actividades referentes al tema de COVID-19, todo lo que es la prevención, la mitigación y la respuesta. Sabemos que la población pues necesita de la información adecuada para que tomemos las medidas necesarias para evitar este contagio. Entonces, a través del Centro de Operaciones de Emergencia se han tomado diferentes actividades, las cuales pues se han visto en las calles y avenidas del municipio de Santa Cruz de Quiché. Sí, a través de los cuerpos de socorro principalmente, un agradecimiento muy especial al Cuerpo de Bomberos municipales, al Cuerpo de Bomberos voluntarios, a la Cruz Roja guatemalteca, quienes han estado saliendo con las unidades, llevando un mensaje de prevención, de medidas como el uso adecuado de la mascarilla, el distanciamiento social, la utilización de gel, para hacer la conciencia, ¿verdad?, a sectores de la población que aún pues no tomamos esa responsabilidad de seguir las medidas sanitarias adecuadas. Así es, déjenme comentarle a la población que pues por parte de las unidades de socorro, a quien agradecemos el día de hoy este valiosísimo aporte a este gran movimiento en cuanto al tema del combate al coronavirus o COVID, como ustedes quieran llamarlo, dígase PNC, bomberos voluntarios, bomberos municipales, como también los amigos de Cruz Roja, quienes han estado con sus unidades perifoneando en las diferentes áreas públicas, tanto del casco urbano como del área rural. En esta ocasión, pues los materiales que se están irradiando a través de este perifoneo son las medidas de seguridad que deberíamos de tomar, o las medidas de higiene en cuanto al tema de lavado de manos, la utilización correcta de la mascarilla y temas que conllevan a que mantengamos la salud de nuestros ciudadanos. Estos materiales van tanto en idioma español como en idioma quiché. Hacemos extensivo el agradecimiento de parte del Centro de Operaciones de Emergencia a la Academia de Lenguas Mayas por esta loable colaboración que ha tenido con nosotros en cuanto al tema de materiales en idioma quiché. Es lo que se está haciendo por parte del Centro de Operaciones de Emergencia.